La intención del Espíritu Santo es que nosotros entendamos, porque muchas veces vivimos una palabra escrita y pocas veces vivimos una palabra. Déjeme y le voy a explicar un poco qué quiere el Señor que usted entienda, que usted se lleve en su corazón esta mañana. Porque es importante que nosotros como hijos de Dios dejemos formas que tenemos en nuestra mente, que tenemos como visión de Jesús. No sé qué forma tiene Jesús para usted. No sé si usted es de los que piensa que ya casi viene el cumpleaños de Jesús, el 25 de diciembre, que ya casi hay que poner el niñito ahí en el pasito. No sé si el Jesús que usted tiene en su mente es ese Jesús crucificado, que cuando usted va a clamar por ayuda, más bien parece que hay que ayudarle a Él. No sé cuál es en su mente la figura, el concepto que usted tiene de Jesús. Tal vez es de ese hombre con pies polvorientos, una tez quemada por el sol de caminar, que usted leyó en los evangelios, pero no sé cuál es la forma que usted tiene de visualizar a Jesús. Déjeme decirle, es del interés del Espíritu Santo que usted y yo salgamos con una mente transformada, porque lamentablemente la iglesia vive tiempos donde la apostasía hace de las suyas. La apostasía, recuerde que es torcer la palabra. Y cuando hablamos de la palabra que se tuerce, se toman textos y se saca del contexto y se vuelve un pretexto para hacer diferentes cosas. La iglesia es engañada, la iglesia es manipulada por hombres y por gente que ha entendido una palabra escrita, pero que no vive una palabra viva. Y Jesús es la palabra viva. Tóquese usted así su corazón y diga que vive dentro de mí. Dígalo con convicción. Jesús es la palabra viva que vive dentro de mí. Ahora, ¿qué ocasiona que nosotros vivamos una palabra legalista, una palabra escrita, una palabra cuya intención es desde el principio, y lo dice la misma Biblia, hacer ver el pecado de los hombres? Eso nos convierte muchas veces en juzgadores, eso nos convierte muchas veces en una iglesia que necesitamos una justificación de todo. Jesús, déjeme decírselo así, directo, sin anestesia. El mismo Jesús de los católicos es el mismo Jesús de los evangélicos, el mismo Jesús de los testigos de Jehová, el mismo Jesús de los adventistas del séptimo día, el mismo Jesús de los mormones. Es el mismo Jesús, es la palabra. Pero ¿por qué hay diferentes doctrinas? Porque la palabra escrita la han tomado y la han torcido, la han tergiversado, la han arreglado para poder manejar a las personas. Esto lo han hecho gente irresponsable. Y la irresponsabilidad del pueblo, y llámese oveja, llámese líder, llámese pastor, evangelista, profeta, apóstol, porque hoy en día están vigentes los 5 ministerios, llámese como se llame, la irresponsabilidad ha sido que nosotros no hemos tomado conciencia de que el Cristo a que nosotros adoramos no está muerto, sino que está vivo. Y tenemos ese Cristo dentro de nuestro corazón. Pastor, ¿qué me está diciendo usted? Yo voy a darle coyuntura bíblica de todo lo que quiero esta mañana enseñarle, porque es importante que nosotros nos transformemos, subamos a otro nivel. El apóstol Pablo dice: yo no he podido enseñarles a ustedes, no he podido hablarles como a gente madura, sino como a niños. He tenido que darles leche, porque ustedes todavía no han llegado al nivel de poder comer carne. Siguen siendo inmaduros en el Señor. Tienen que pasar por todos los rudimentos de la palabra. Y nosotros como iglesia tenemos que evolucionar, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que subir de nivel. Y tenemos que empezar a vivir la palabra que vive en nosotros, que está ahí, pero como una semilla muchas veces no dejamos que nazca, sino que vivimos un amor infinito. Usted sabe que la iglesia muchísimas veces se debate entre que si lo que hago y lo que digo es de verdad lo que Dios quiere o es lo que alguien me enseñó, una doctrina de hombre que aprendí. Para mucha gente hacer en este diciembre o en todos los diciembres una rutina para que el niño vuelva a nacer y
vuelva a nacer y vuelva a nacer, y ya el 24 ponen al niño ahí para que naciera el 25. Déjeme decepcionarlo un poco, no le voy a hablar sobre la Navidad, pero déjeme decepcionarlo un poco. El 25 de diciembre es el día menos probable que Jesús haya nacido. De hecho, la Biblia habla de las fiestas que se celebraban y el tiempo que se llevaba a cabo cuando Jesús nace en Belén. Qué importante que yo entienda este principio. ¿De dónde viene el 25 de diciembre? Y nada más le voy a dar una pincelada. En el gobierno romano y el imperio romano había muchísimas conquistas de diferentes pueblos. Roma no le exigía a nadie que adoraran un solo Dios. Roma le exigía a todos los pueblos que dieran el día del César. Después de ahí cada uno podía adorar a sus dioses, llámese Afrodita, llámese dioses griegos, romanos, llámese Tamuz, llámese cualquier dios en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué sucedía? Hoy es la fiesta Tamuz, hoy es la fiesta Baal, hoy es la fiesta, y ya el imperio romano no se movía, estaba varado porque había muchas festividades. Eso pasa en muchos países actualmente. En nuestro Costa Rica también tenemos muchos días feriados. Pero Roma dijo muy fácil, muy simple. Ok, y ahora no van a celebrar diferentes días, sino que el 25 de diciembre es el nacimiento de todos los dioses. Solsticio de verano, y todos los dioses nacieron ahí, incluido el Mesías cristiano. Entonces empezó a celebrar una tradición que muchos celebran el 25 de diciembre. El árbol que se pone tiene un significado pagano. Se hacían cultos y se hacían ofrendas debajo de los grandes árboles. Inclusive a los guerreros le cortaban los testículos, los pintaban de diferentes colores y lo quitaban de los árboles. Esas son las esferitas o simbolismos de las esferitas que han ido quedando ahí. Se ponían candelas o velas encendidas en honor a diferentes dioses paganos. La pregunta de la Navidad muchísimas veces para los pastores: pastor, ¿es malo que yo haga esto? ¿Me voy a condenar? Usted no se va a condenar. La ignorancia no nos condena. El Dios vivo, la palabra del Dios vivo que está aquí en nuestro corazón, no es para condenación, es para vida eterna. Dios no nos condena por nuestra ignorancia, pero ya que le estoy dando una pequeña pincelada sobre esto, usted ya tiene un poco más de información. Esto no es una revelación del pastor, esto no es nada que yo me haya inventado. Usted lo consigue como información en cualquier parte del internet, en páginas serias y en páginas no tan serias. Algunas tergiversadas, algunas muy rectas como tiene que ser, basado bíblicamente. Hay enseñanzas bíblicas sobre eso. Pero dejando de lado el día de la Navidad, yo quiero preguntarle a ustedes como pueblo: el Jesús que usted ama, ¿cómo es? ¿Cómo se ve? Hay gente que le dice: no, pastor, tuve un sueño y yo sé que era Jesús. Tenía unas sandalias resplandecientes, una túnica. ¿Usted sabe que ese problema lo tuvieron los apóstoles también? Si usted le pregunta a Pedro cómo era Jesús, Pedro le iba a responder: Jesús es un hombre de tez quemada por el sol, de físico imponente, porque él era carpintero. Recuerde que el ser carpintero no era hacer sillitas y mesitas. En ese tiempo no se estrenaban juegos de sala ni de comedor como usted lo hace ahora. El carpintero tenía el trabajo de hacer las terrazas de las casas. Eran troncos grandes, eran hombres fuertes, iban desarrollando músculo, porque tenían que transportar grandes troncos y anclarlos para hacer los segundos pisos de las casas, las estructuras de las casas. Ese era Jesús, un hombre fuerte, temido, que cuando empezó a botar mesas en el templo nadie se opuso a él. Pedro te diría eso. Pero si usted habla con el apóstol Pablo dice que fue derribado camino a Damasco y tuvo una visión y fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras directamente del mismo Jesús que le enseñó, y del mismo Jesús resucitado, ya no como hombre, sino en su cuerpo glorificado. Entonces Pablo le diría: no, el Jesús que yo conozco tiene esta forma. Juan en el libro de Apocalipsis describe a Jesús de una forma que no se parece a la descripción de los evangelios. Entonces, ¿es Jesús diferente? Para muchos de nosotros es Jesús de una forma diferente.
Nuestra mente finita necesita cosas naturales para tener un concepto o un entendimiento de Jesús. Pero dice el libro de Juan, en Juan 1, Evangelio de Juan, Juan 1, dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Está hablando de Jesús. Recuerde que Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él subsiste. Jesús no empezó su existencia a partir de María, no, empezó su vida de hombre a partir de María. Pero Jesús ya existía y fue la única creación directa de Dios. Entonces, al principio, ya la palabra existía. Él era el verbo, dice en versión Reina Valera, 1960. Verbo es acción. Él era el logos. Jesús, por sí mismo, es la palabra viva que tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón y dentro de nosotros. Dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este es el mismo Jesús del que estamos hablando. La palabra que salió de la boca de Dios, a la orden de Dios, Él creó todas las cosas. Y su palabra no va a volver a él vacía, sino que va a llegar a dar el fin para el cual fue creada. Ok, estoy poniendo bases en lo que quiero enseñar, porque es importante que nosotros entendamos que según sea nuestro concepto de la palabra de Jesús, de la palabra viva, así va a ser nuestra vivencia. Ustedes recuerdan la historia de Pablo cuando él va en el barco y la tormenta empieza a arreciar. Pablo sale calmadamente, habla con el capitán y le dice, yo leí en el Salmo 31 que Dios, él no le recita la Biblia. Él le dice, anoche me visitó el Señor y el Señor me dijo que ninguna vida se va a perder, el barco se va a perder, vamos a encallar, pero ninguna vida se va a perder. Nunca Pablo recita la palabra escrita, sino que Pablo dice, anoche tuve un encuentro, tuve una comunicación con el Señor, la palabra viva, y Él me dijo que iba a pasar. Cuando hablamos de verbo, cuando hablamos de palabra, hablamos de algo que está constantemente vivo en nosotros. La iglesia muchas veces no vive de Jesús vivo. Es como que usted me invitara a su casa, ahí, yo llego a su casa, toco la puerta, usted se asoma, no me abre la puerta, yo me quedo ahí. Usted se pone a almorzar, yo voy de sinvergüenza, me siento a la par suya, usted no me ofrece almuerzo. Después se va a hacer mandados, yo me voy, sigo insistiendo, me subo en el carro con usted y me voy a hacer los mandados. Y así pasan días y días, hasta que llega el domingo, y yo me vengo con usted para la iglesia, nos vemos de frente y usted me dice, hola pastor, ¿cómo está? Aunque me ignoró toda la semana. Esa es la relación muchas veces de la iglesia. La iglesia muchas veces, y perdóneme que se lo vaya a decir así tan crudo, tiene una relación no de esposo con el amado, sino de amante. Viene y tiene una cita de 2 horas, donde nos derramamos delante de Él, lloramos delante de Él, nos sentimos la presencia de Él, pero el resto de la semana no tenemos nada. ¿Están conmigo? Esa relación no de esposo, esa relación no de estar siempre conmigo, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, sino esa relación de un momento de amores. Y por eso la iglesia no vive lo que vivía. Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores cosas en mi nombre. Ustedes, dicen que todas las historias de Jesús, de los milagros que hizo Jesús, no habría una biblioteca que pudiera contener los libros de sus milagros. Pero Jesús antes de irse dijo, ustedes van a hacer mayores cosas en mi nombre. Pero ese Jesús, que la palabra viva, que vive en ti,
Usted lo ignora durante toda la semana y después quiere encontrarse con Él. Él se llama. Ya les voy a decir algo. La gente dice, es que yo entré por la puerta y sentí la presencia de Dios en ese lugar. Yo a veces vengo a arreglar cosas aquí, a poner lámparas, a hacer algo, y nunca me he encontrado a Dios sentado en la silla. Él no vive aquí. Se lo puedo asegurar, nunca lo he encontrado acostado en ese sillón y me diga, ¿cómo está, pastor? Él no vive aquí. Jesús vive en tu corazón y en mi corazón. Este es el lugar donde nos encontramos para recibir su palabra, para adorar su nombre, pero Él vive en ti y vive en mí, aquí en nuestro corazón. Entonces la iglesia se va haciendo una iglesia que se acostumbra a vivir por la palabra escrita. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Cada cosa que suceda tiene que ser sustentada, ¿verdad? Alguien por ahí sale diciendo, no, yo puedo coger las cosas de mi jefe, de mi patrón, porque la palabra de Dios dice que las riquezas de los impíos van a pasar a las manos de los hijos de Dios. ¿Has visto eso? Es un texto que existe en la Biblia y lo estoy diciendo, lo estoy hablando, pero ese texto estoy sacándolo de contexto como un pretexto para hacer algo que Dios no quiere que yo haga. Entonces no estoy viviendo la palabra viva, sino que estoy viviendo la palabra que dice que mata. Quiero darle más texto. Hebreos 4, 12 al 16. Dice su palabra, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por cuanto necesitamos de su ayuda. Jesús es la palabra que es viva y que también es eficaz, o sea, que inevitablemente va a cumplir para lo cual fue creado. Pero nosotros tenemos que vivir en esa palabra. ¿Cómo condenamos al hermano? ¿Cómo condenamos cosas o acciones? Yo amaba el árbol de Navidad, pregúntale a mi esposa, que le compraba el más grande que me pudiera encontrar. Cuando entendí el fondo pagano, empezamos a dejarlo hasta el día que no tenemos necesidad para disfrutar diciembre, enero, febrero, marzo, abril o cualquier día de tener un árbol de Navidad. Pero eso es convencimiento en el corazón, no por la palabra, porque con la palabra usted puede pelear. Dice, algunos predican a Cristo por contienda. Nada más, es como un deporte estar peleando. Otros lo predican por interés propio, pero otros lo hacen de verdad de corazón. Así que la convicción de las cosas tiene que salir desde nuestro corazón, porque ahí vive Cristo en nosotros. Recuerde que la palabra dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, o sea, si la palabra viva vive en mí y deja que usted la deje actuar, va a cambiar todo en usted. Pero usted tiene que dejarla actuar. Y dice que de su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Por dónde salen esos ríos de agua viva? Por tu boca. La forma con la que tú hablas demuestra si tú vives una palabra escrita o una palabra viva. La forma que tú actúas. Porque puedes haberte equivocado toda tu vida, ese no es el problema. La cuestión es que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, algo tiene que cambiar en ti. Usted puede haber sido el más malhumorado de todos. Si usted tiene un encuentro con la palabra viva, usted tiene que cambiar. Usted puede haber sido la persona más sinvergüenza en la vida
como lo era Zaqueo. Pero Zaqueo tiene un encuentro con Cristo, con la palabra viva. Y entonces él exclama y actúa, porque la palabra viva es acción. Y dice, de cierto hoy voy a decidir, si le he robado a alguien algo, se lo voy a devolver 4 veces. Y voy a tomar la mitad de todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres. Más mal avanzado que Zaqueo, difícilmente, despreciado. Pero cuando yo me encuentro con la palabra viva, tiene que cambiar algo en mí. Si no cambia algo en mí, es porque yo tengo un amor de amor. No amo a Dios. Toda la semana, y usted ha visto cuando la gente viene a buscar a la iglesia. Usted no ha visto la Biblia, yo la dejé el domingo pasado, la dejé ya. Eso no pasa aquí, para en otras iglesias. Algunos ahora hasta le borran la aplicación y no se dan cuenta hasta que la vuelven a ocupar. Aunque usted no lo cree. Está un poco duro. Díganle que está a la par, se va a poner peor. ¿Sabe? Yo no sé cuál es el concepto que usted tenga de Jesús, de la palabra de Dios. Si usted en una visión o en un sueño ve a ese Jesús de pies polvorosos, o ve a ese Jesús resucitado, o su Jesús personal, es de otra forma. Somos tan religiosos, pero tan religiosos con lo que nos conviene. Como les decía antes, el mismo Jesús que está en cada doctrina es el Jesús verdadero. Porque hay doctrinas diferentes, porque los hombres las hacen diferentes. Me peleo con el pastor, Dios me ha hecho un llamado, me voy a 1 kilómetro, pongo una iglesia. Aquellos son pentecostales, nosotros vamos a ser ultra pentecostales. Sí. Cuando vino el Pentecostés, que estaban celebrando la fiesta de la semana, Shavuot, eso es Pentecostés, no se inventó a partir de ahí, estaban celebrando el Shavuot, la fiesta de las semanas. El Espíritu Santo no vino sobre un edificio, vino sobre las personas. Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros. Jesús está en tu corazón, está sentado. Y sabe, dice que al final, cuando la palabra se tuerza, cuando venga la apostasía, el espíritu, el anticristo, va a tratar de sentarse en el trono de Dios en tu corazón, de gobernar tu corazón. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de vivir un Cristo vivo y que nuestro corazón permanezca siempre gobernado por Él, por la palabra que es viva y que es eficaz. Vean qué interesante. Quiero compartirle en el libro de los Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Sí. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Escrita con qué? Con el Espíritu de Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, que sienten. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Recuerde eso, Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Para que usted de verdad sienta a Jesús viviendo en su corazón, usted necesita del Espíritu Santo. De lo contrario, usted va a vivir una legalidad que se lo van a poner difícil o fácil dependiendo de quién le dé la palabra escrita. ¿Cuál es la intención de Jesús? Que se condenen todos.
No, que todos se salven. Pero ¿cuántas veces condenamos a las personas? ¿Sabe cuál es el espíritu de Jesucristo? Dice, porque Dios es ¿qué? Amor. Ok, si el Espíritu Santo de Dios puso a Jesús, porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Si el Espíritu Santo puso a Jesús en tu corazón, ¿por qué muchas veces te sientes tan solo? ¿Por qué muchas veces te sientes tan enojado? ¿Por qué muchas veces te sientes de una manera que Dios no quiere que tú te sientas? Necesito a alguien para ser feliz. Tú no necesitas a alguien para ser feliz. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Cuando tú lo descubras, tú vas a tener la capacidad de ser feliz y compartir tu felicidad con otra persona. Todos buscan la media naranja, algunos una media sandía, una media zanahoria, dependiendo. Pero la gente busca esa mitad que le falta. ¿Sabe? Usted no está incompleto. Su pareja es un complemento, pero usted está completo en Cristo Jesús. Amén. Es como 10 o 20 que están de acuerdo conmigo en eso. Usted está completo en Cristo Jesús. Yo sé que usted está completo en Cristo Jesús. Dice que no por nuestra competencia, sino que por la competencia del Dios vivo, Él nos hizo capaces de ser ministros de este nuevo pacto. Este nuevo pacto ya no implica sacrificios. ¿Ha visto gente que necesita flagelarse el cuerpo? Caminar de rodillas, caminar kilómetros. Desde pastores hacen otra doctrina. Hay gente que necesita en la doctrina que usted se ha desarrollado hacer sacrificios para quedarle bien a Dios. Usted no necesita ya presentar sacrificio. Jesús fue el sacrificio una vez y para siempre. Usted lo que necesita presentar es gratitud. Sírvale a Dios por gratitud. Siempre en el reino por gratitud. Vive una vida sirviéndole a Dios por gratitud, no por sacrificio, porque tu sacrificio y mi sacrificio no valen nada. A usted no le van a decir que usted merece el reino de los cielos nunca. Porque como hombres nosotros no merecíamos nada, por cuanto todos pecamos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Jesús, para dar su vida por nosotros. El velo se rasgó, ya no necesitamos un sumo sacerdote que entre a hacer sacrificio para ver si Dios perdona al pueblo. Ya usted es perdonado. Jesús dijo que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, nunca va a haber un pecado que sea más grande que la gracia de Él. Pero a la iglesia le cuesta eso entenderlo. La iglesia se llena de rituales. La iglesia se llena de un montón de conceptos religiosos que nos limitan. Jesús quiso que el evangelio fuera lo más sencillo posible. Jesús quiso que el evangelio se extendiera de la forma más sencilla posible. Pero a veces hacemos nosotros del evangelio una situación donde usted ocupa años para estar ya alineado con Dios. Claro, vamos a ir siendo transformados. Yo puedo tener 25 años de conocer al Señor, puedo tener años de ser pastor. Mi vida tiene que seguir siendo transformada. Yo tengo que correr constantemente delante del trono de la gracia y pedir perdón, presentar delante de Dios las cosas que no he podido hasta el día de hoy arreglar en mi vida. Usted también lo necesita. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Me da tristeza la iglesia enferma, donde los líderes no pueden decir que están tristes, que están devastados por algo, que económicamente no están bien, porque viene el religioso, no la palabra, viene el religioso a decir que eso es porque está en pecado. En pecado me concibieron mis padres, dice el rey David. Desde que nací tengo esa situación pecaminosa, sino para que Cristo vino a resolver mi salvación.
Si yo hubiera podido ser perfecto, dice la ley fue creada con el propósito de que entendiéramos que nadie podía hacer las cosas perfectas. La ley no podía salvarnos. Sin embargo, en el 2024 aún seguimos poniendo cargas sobre la gente. Y no le estoy diciendo que la gracia es una licencia para pecar, no. Usted tiene que mantenerse en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Usted tiene que esforzarse. Pero si en ese esfuerzo, si en ese trabajo usted falla, usted tiene a alguien a quien acudir. Hermanos, no pequen, dice el apóstol Pablo. Pero si ustedes pecan, abogado tienen con el Padre, a Cristo Jesús. Si ustedes no dan al blanco, recuerde que pecado, la palabra es amartía. No dar en el blanco, no obtener el premio. Si ustedes no dan en el blanco y ese pecado les trae tristeza, les trae dolor, les trae consecuencias, ok, yo los perdono, porque abogado tenemos con el Padre. ¿Cómo se mueve Jesús? La palabra vive en mi corazón. ¿Te pareces un poquito a Él? ¿Estás transformándote hacia Él? ¿O vives esclavo de la palabra que te hace religioso? La libertad nos llamó a Él. La libertad nos llamó a Cristo. A ser completamente libres de tantas cosas que nos mutilan como hijos suyos. Como hijos de Dios no nos dejan salir adelante. Quiero compartirle el libro de los textos donde Pablo se encuentra con Jesús. En Hechos 9, del 1 al 9. Cuando él es derribado y va de camino a Damasco, el mismo Jesús, usted apúntelo ahí, en la casa usted lo puede leer para poder seguir adelante. Voy a parafrasearle. Todos ven la luz que derriba a Pablo del caballo. Pablo habla con este Jesús que viene conociendo. Recuerde que Pablo podía haber sido contemporáneo de Jesús. Sin embargo, Pablo no le conoció. Dice que él fue derribado del caballo. Jesús le habla y le dice: ¿por qué me persigues? Ahí le lleva y le da una visión divina. Yo no sé cuántos años de estudio pudo haber adquirido Pablo ahí en ese momento, pero dice que él fue llevado al tercer cielo, el paraíso. Y aún él vuelve a decir en 2 Corintios 12, dice: conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo, al paraíso, y escuchó cosas inefables. Entonces Pablo se encuentra en medio de su predicación un problema que enfrentamos hoy en día, y que es el problema del que le vengo a hablar. Encuentra a un Pedro que caminó con Jesús, pero que conoció a Jesús de una manera. Encuentra un Apolos, un hombre elocuente. Recuerda cuando las cartas de Pablo siempre son correcciones a diferentes iglesias. Y cuando Pablo corrige a la iglesia de Corinto, dice que había un hombre llamado Apolos, un hombre elocuente, un hombre de palabra fluida, un hombre que impresionaba a todos, la forma y la pasión con la que él expresaba la palabra de Dios. Entonces, cuando se convocaba a la iglesia en Corinto, unos decían: no, yo soy de Pedro. Es que Pedro es otra cosa. Pedro caminó con el maestro, yo me imagino. Pedro estuvo ahí y oyó las palabras directamente de él. En cambio Pablo no, Pablo dice que una visión. Este Apolos, yo calculo que decían, habla muy bonito y todo lo que sea, pero ni tuvo visión ni tampoco estuvo con Jesús. Entonces unos empiezan a decir: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro. Y entonces vienen las divisiones y nos damos cuenta porque hay tantas iglesias de diferentes denominaciones que defienden una ley escrita, que defienden un mandamiento. Vemos congregaciones donde no se puede hacer nada absolutamente el sábado, respetando uno de los mandamientos, pero dejando desechados los otros 612 mandamientos. Y la Biblia dice que por la ley nadie va a ser salvo. Entonces lo vemos sin sentido, pero profesan un Jesús verdadero.
Vemos doctrinas donde un ángel del cielo le aparece a un profeta y le da un libro para direccionar a la Biblia cómo debe ser explicada. Sin embargo, Pablo dice que aunque alguien les traiga otro evangelio, un ángel del cielo, no le hagan caso. Entonces vemos no el problema en la palabra viva que es Jesucristo, sino vemos el problema en la palabra escrita que el hombre ha tomado para hacer divisiones. Y esto pasa en la iglesia, que usted le pueda llamar evangélica, pentecostés o lo que sea. Si hay un pentecostal, hay otro ultrapentecostal. Este ultrapentecostal ya dice que esto es demasiado, el otro dice que es una iglesia light, y nos dividimos. Pastor, usted me tiene un espagueti en la cabeza, es un enredo. Yo quiero decirte, y es interés del Espíritu Santo, que tú empieces a vivir la palabra viva que es Jesucristo todos los días de tu vida. Dejemos ya de cuestionar cosas que no tenemos que cuestionar. Dejemos ya de hacer cosas por costumbre. Claro, podemos ungir con aceite. La palabra dice que vengan los ancianos y unjan con aceite. La palabra dice que la sal fue un elemento profético, que el vino fue un elemento profético, que el agua fue un elemento profético, pero cada uno de estos elementos proféticos se convirtieron en elementos proféticos a la orden que Dios dio. Usted ve al hermano poniéndole la planta de los pies a la hermana que está ahí atrás, porque todo lo que pise la planta de mis pies me será o me va a pertenecer. Vea, usted piensa que es broma, pero hay gente que va a las tiendas a ponerle los pies a los electrodomésticos. Pastor, sí, la palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies será para nosotros. Dígame una cosa, este texto lo habla la palabra una vez, como una dirección a uno. ¿Cuántas otras victorias se obtuvieron haciendo lo mismo? Su Dios y mi Dios es un Dios vivo, con diferentes estrategias, con diferentes direcciones, diferentes mandamientos. No lo que funcionó porque está escrito va a seguir funcionando. Sígale poniendo los pies encima al carro que usted quiere, y es muy probable que usted se va a quedar ahí esperando el carro que usted quiere. Póngase de rodillas delante de Dios y dígale: Señor, tu hijo tiene necesidad y tiene anhelo de eso, y él, como es un padre bueno y sabe qué te conviene y qué puedes tú manejar, él te va a decir: es tiempo de concederte lo que tú quieres, o yo te voy a dar algo aún mejor. Pero deje usted de estar encerrado en esa palabra que usted escuchó que le funcionó a alguien. Si Dios te direcciona que vaya a caminar, Dios te direcciona. Pero si Dios no te direcciona, esto no es un hechizo, esto no es una fórmula mágica. Está escrito, sí, ¿qué pasó? Si usted no está muy convencido, entonces ¿por qué usted anda en carro en lugar de tratar el burro como Jesús? Sí, tomamos la palabra escrita, a veces sí, a veces no. Hacemos doctrinas donde la mujer se tiene que cubrir el cabello para orar, pero puede predicar. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que la mujer calle en la congregación. Pero si yo le digo eso, la revolución no queda. Vea, si la palabra dijera que todos los apóstoles andaban en un caballo negro, yo creo que más de uno andaría todavía por media calle en un caballo negro, porque eso es ser un apóstol. No. El niño que nació en Belén hace más de 2024 años, ya no es un niño, creció, llevó un mensaje, hizo aquí apóstoles, discípulos, y dejó una misión para su iglesia. Ese hombre que murió en la cruz ya no está en la cruz crucificado, él resucitó. Claro, lo mataron,
pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dejemos de tener ya una imagen de Jesús, de la que nos han vendido en las películas, de la que nos han vendido como una historia o un mensaje, como historieta, y empecemos a vivir nuestro propio Jesús, el Jesús verdadero, ese Jesús que está lleno de poder, ese Jesús que hoy en día hace milagros, ese Jesús que vive dentro tuyo y vive dentro mío, ese Jesús que está ungido de que tú demuestres el amor que Él te dejó hacia los demás, primero con tu familia. No es posible que usted pase 20 años escuchando el mensaje de Dios y no cambie nada en usted, porque la palabra de Dios transforma el corazón del hombre. Dice que es viva y que es eficaz, que penetra las coyunturas. Eso es lo más duro del hueso, pero llega hasta el tuétano, hasta la médula ósea, donde está genéticamente tu diseño, y todo lo cambia. Esa palabra que es Jesucristo es viva y es eficaz, y tiene que estar metida, penetrando en ti constantemente. Yo quiero que esta mañana usted se lleve algunas ideas. Número 1, Jesús no vive en un templo, vive dentro de tu corazón. Número 2, aprende a amar a Dios como un esposo y no como un amante. Muchos aman a Dios como un amante. Una cita de 2 horas y está más que bueno. Así me gusta. Hago lo que yo quiero hacer y después vengo, siento su presencia, busco de su ayuda. Esta duele un poco, pero es una verdad. Dice su palabra, la novia, nosotros. Y el Espíritu dice, ven ya, ven por tu iglesia, ven por tu esposa. No ven por tu amante. Lo que Dios ha depositado en ti, a ese Jesús vivo, a esa palabra viva, tienes que dejarla salir para que de tu interior salten ríos de agua viva. Cuando hablamos de agua viva, estoy hablando de una agua que tiene suficiente oxígeno, suficiente pureza, suficiente vida para hacer que todo lo que está a nuestro alrededor reverdezca. Pero está secando a tu esposa, está secando a tu esposo, está secando a tus hijos, está secando a tu familia, porque de tu interior no fluyen ríos de agua viva, sino que fluye legalismo. Predica del amor, habla del amor, sin temor. Qué importante es que yo entienda que este principio es más fuerte que la brujería, la hechicería. Podemos hacer seminarios para entender lo que es la guerra espiritual. Podemos hacer seminarios para aprender de oración. Podemos hacer lo que sea, pero el amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Ese amor, cuando sale de verdad de tu corazón hacia los tuyos, transforma. Y te transforma a ti. ¿Por qué si estás lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué no tienes fe? Estás viviendo una palabra escrita y no una palabra viva. Porque la palabra escrita se hizo bien, Jesús. No estoy diciendo que la palabra escrita esté anulada, no me entiendan mal. La palabra escrita nos recuerda y nos cimenta en el propósito de Jesús. Si usted encuentra desde Génesis 1 hasta el libro de Apocalipsis, toda su palabra me lleva a Jesús. Primero en una revelación, como una sombra profética en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto con una gran claridad. Los hijos de Dios no deberíamos de estar comiendo comida ya masticada, viviendo las historias de los demás.
démosle 7 vueltas a esto y vamos a sonar el shofar porque esto se va a caer. Bueno, Dios te lo dijo, vamos, yo me apunto. Pero si Dios no te lo dijo, usted lo que está buscando es una fórmula mágica. Doble sus rodillas, vaya delante de la presencia de Dios. Usted es hijo, usted es hija, usted es amado y amada por Dios. Así como le habló a Pablo en el barco, te puede hablar a ti. Así como le hablaba en tiempo de tribulación a David y en tiempo de bonanza, así te puede hablar a ti. Porque ya ahora no viene el Espíritu Santo sobre nosotros, sino que vive dentro de nosotros. Pero la iglesia tiene que tener una imagen clara, nítida, pura de esa palabra viva que es Jesucristo. Tiene que vivirla. Si no la vivimos, vamos a seguir siendo religiosos, sentados en una silla o con un micrófono dando un mensaje así. Sí, porque no es la elocuencia, porque no es a quien conozco y a quien no conozco. ¿Qué haremos con la elocuencia de Apolos? Dar un mensaje que motive a muchos, pero si no está el Espíritu Santo de Dios ahí, se va en 2, 3 gritos y se fue. Queríamos con conocer a los grandes hombres de Dios que haber sido ungidos y poner nuestras manos y el Espíritu Santo no está ahí. Tenemos que tener un encuentro personal con Cristo Jesús, que es la palabra viva la que nos guía. ¿Amén? El apóstol Pablo no se gloría de sí mismo, sino se gloria de ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Él dice, sin embargo, si me gloriara, no tendría nada de malo. Pero Jesús, sabiendo lo que podía pasar en mi vida, puso un aguijón en mi carne. Y escribe ese famoso versículo del aguijón en la carne. Tenemos que tener los pies puestos en la tierra. Aunque amemos a Dios, siempre vamos a tener bastante humanidad. ¿Esa humanidad te descalifica para servirle a Dios? No. ¿Esa humanidad te descalifica para vivir una plena vida enamorada de Él? No. Esa humanidad simplemente pone tus pies en la tierra y te recuerda que no eres perfecto, pero que vas a ser perfeccionado. ¿Quieres ver grandes cosas de Dios? Deja de vivir en la palabra que está solamente escrita y empieza a vivir en la palabra viva que está dentro de ti. Yo quiero que hagamos algo antes de terminar. Póngase sobre sus pies un momento. Si los que nos ven por la transmisión quieren hacerlo también, pueden hacerlo. Cierra tus ojitos un momento, no dejes que nada te distraiga. Ponte sobre tus pies y empieza a meditar un momento. En realidad, muchas veces hemos avergonzado nuestro cuerpo. No mereceríamos que Dios nos tome en cuenta, y menos que Él diga que somos templo de su Espíritu Santo. Sin embargo, somos templo de su Espíritu Santo. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el último día. Así que Él está ahí en tu corazón. Abrácese un momento, Señor. Cierre sus ojitos y abrácese un momento. Valore que Jesús te tomó en cuenta sin ser merecedor. Porque su palabra dice que de lo vil y lo menospreciado tomó Él para avergonzar a sabios y entendidos. Entiende, así como estás abrazándote, que tú eres templo del Espíritu Santo. No dejes nunca, hombre, mujer de Dios, que el anticristo se siente en el lugar y en el trono de Dios que es tu corazón. Esta mañana dile, Jesús, no quiero amarte como a un amante, quiero amarte como a un esposo. Perdóname
si no he sabido estar en comunión contigo. Tú estás conmigo todos los días de mi vida. Sin embargo, me he distraído o te he buscado solamente por momentos. Perdóname por mi falta de visión. Yo te pido que tú me ames más y que me ayudes a amarte más. Necesito fe, necesito sabiduría, necesito que mi templo sea agrandado, que tú tengas más lugar en mi corazón. Perdóname, Señor, por haber sido legalista, por apartarme de ti por doctrinas de hombre. Quiero amarte, quiero una relación contigo, quiero una relación verdadera contigo. Quiero que tú me llenes de esos ríos de agua viva. Quiero que tú me completes. Yo te agradezco, Señor Jesús, por ese amor incondicional. A pesar de que no lo merezco, a pesar de que he vivido en pecado, tú me has amado y me has amado como un amor eterno. Padre, oro por tu iglesia, Señor, para que ellos puedan entender el milagro de que tú puedas vivir en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, a calmar, Padre Santo, Señor, la palabra de agresión con una respuesta amable, abrazar, Señor, en el momento que quiero levantar mi mano contra otros. Que tu amor maravilloso, Padre Santo, Señor, salga por mi boca, Señor, hacia los demás, en mis actos. Ayúdame a ser más como tú. Padre, ayúdame a vivir, Señor, por esa palabra viva, esa que crea, esa que es profética, esa palabra que da vida, esa palabra que cambia entornos, esa palabra que cambia situaciones y realidades. Padre, oro por tu iglesia, para que cada uno de nosotros te descubramos como ese Dios maravilloso, que vino a esta tierra solamente para que nuestra mente finita pudiera entender que como hombre tú también nos comprendes en todas las cosas, porque fuiste tentado en todo, sin embargo no pecaste, para darnos derecho a nosotros, Señor, a la vida eterna. Sé que somos inmerecedores, papá, pero la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor, es gratuita, porque no podíamos pagar. Padre, te pido, Señor, que tu iglesia sea una iglesia más acercada a ti, que te ame más, que se abrace más a tus brazos en el momento de necesidad y en el momento de bonanza, de alegría, celebre y de acción de gracias a ti. Padre, perdónanos, Señor, cuando hemos actuado, Señor, insensatamente, y ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes a ti en todos los tiempos y en todos los momentos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se puede darle una ofrenda de palmas al Señor?